Entonces, hermanos, les pido que por favor se pongan de pie y vamos a alabar al Señor con la alabanza Solo el poder de Dios. Criatura soy, nueva soy, solo el poder de Dios puede cambiar mi ser, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz, sirviendo al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. Pueden tomar asiento. Eso es lo bonito del cristianismo. Amén. No es una religión. Amén. Entendemos por la Biblia que el cristianismo es la obra que Cristo hace en cada uno de nosotros. Él nos transforma desde adentro y produce un cambio exterior. Generalmente la religión trata de forzar el cambio desde afuera y así no resulta. El cambio lo produce el Señor desde adentro. Dice que Él cambia nuestros corazones y nos da una nueva vida. Y teniendo esa nueva vida en Cristo, el Señor nos insta a mostrar nuestro amor hacia Él. Él lo demostró primero hacia nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Él nos dice, bueno, yo hice esto por ti, ¿qué haces tú por mí? Y de eso trata el siguiente himno, mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé, por ti la muerte yo sufrí, y has dado tú por mí, por ti la muerte yo sufrí. Has dado tú por
himno que nos hace volver a la realidad. A veces lo cantamos sin darnos cuenta, pero todo lo que hacemos en la adoración al Señor tiene que ser consciente. Y aquí estamos hablando a Dios, ¿ya? Él nos dice a nosotros, bueno, yo ya lo hice. Yo en la cruz del Calvario dije, consumado es. Ya está todo listo. Te doy la salvación. Es gratis. ¿Ya? Pero una vez que somos salvos, Santiago dice que la fe se demuestra con las obras. Uno no saca nada de decir yo soy cristiano si su vida no es un reflejo de Cristo. ¿Ya? La palabra del Señor dice que tenemos nosotros que ser igual al Señor en nuestro modo de ser, en nuestro modo de pensar. Por eso este himno es realmente bonito. Él lo sufrió todo por nosotros y a veces nos quejamos nosotros de que hay que levantarse temprano el domingo para ir a la iglesia. Imagínense la incongruencia tan grande. Él nos da vida, nos da salud, nos da un techo, nos da el trabajo, nos da todo. Y Él pide tan poco. Ojalá que lo consideremos la próxima vez que digamos, me quedo un rato más en la cama. ¿Ya? Muchas gracias, hermanos. Vamos a pasar a la palabra del Señor. La lectura bíblica que tuvimos esta mañana estaba en el libro de Gálatas y estaba en Gálatas 6, del 1 al 10. Dentro de todas las cosas que dice Gálatas 6, del 1 al 10, dice, por ejemplo, que si alguien peca, si comete una falta, el resto de los hermanos tendrían que restaurarle, ya no tirarse a hacer leña del árbol caído. Dice que si uno toma esa actitud, de pronto uno va a estar en la misma situación de aquel hermano que estamos criticando o que estamos juzgando. ¿Ya? Dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Otra cosa que dice, que debemos sobrellevar nosotros, los unos, las cargas de los otros, cumpliendo así lo que Cristo dice, la ley de Cristo. ¿Ya? Y que el que se cree ser algo, sin ser nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuánta gente ya mira por debajo del hombro a otros? Y el Señor dice que nosotros somos como gusanos, que no somos nada. Entonces, el Señor trata de que el cristiano realmente se ubique. ¿Ya? Dice también que debemos someter a prueba nuestras obras, es decir, cuál es la realidad de las cosas que estamos nosotros haciendo. Si lo estamos haciendo para el Señor, dice que en ese caso nosotros estamos construyendo con buenos materiales. ¿Ya? Lo que hacemos para el Señor queda. Lo que hacemos para nosotros mismos, dice que eso va a ser consumido, así como el heno, la paja y la hojarasca pueden ser consumidas por el fuego. Dice también que no debemos engañarnos porque Dios no puede ser burlado. ¿Ya? Dice que todo lo que el hombre siembre, eso va a segar. Es una tranquilidad. Yo creo que es una tranquilidad para cada uno de nosotros. Recién un hermano estaba diciendo que a su papá lo habían despedido, ¿no es cierto?, injustamente. O que había algo en ese despido que no correspondía. Bueno, el papá es un hijo de Dios y el Señor a sus hijos protege. Quizás al principio uno puede decir, bueno, ¿por qué si yo soy hijo de Dios me pasan estas cosas? Bueno, el Señor tiene alguna razón. Sin embargo, quien está actuando mal contra un cristiano, tarde o temprano va a recibir las consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. Y Él dice que lo que le hacen a un hijo de Él es como si lo hicieran a Él. Y Él nos dice a nosotros, déjame, mía es la venganza, tú no te preocupes. ¿Qué más dice? Que no nos debemos cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Ya? Así que, según tengamos la oportunidad, dice, hagamos bien a todos,
y mayormente a los de la familia de la fe. Todo esto era la lectura bíblica que tuvimos esta mañana. Y la lección o la predicación tiene que ver con las lecciones que podemos aprender de Jonás. A los niños se les enseña en la escuela dominical acerca de Jonás. De pronto tenemos predicaciones con respecto a Jonás. Creo que todos sabemos la historia de Jonás. Jonás fue un profeta, pero antes de ir más allá, creo que no hemos orado todavía y que les pido que cierren los ojos. Padre Santo, encomendamos a ti, Señor, este momento, que sea tu Espíritu Santo, Padre Celestial, que obre en la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que van a escuchar el mensaje también a través de Internet. Pedimos que tenga plena libertad para redarguir nuestras vidas, para amonestarnos y para hacernos entender qué cosa estamos haciendo mal como cristianos y cómo rectificarla. Y aquellos que escuchen por primera vez o más de una vez sin haber tomado una decisión de arrepentirse y aceptar a Cristo, que hoy día sea también el día de salvación para ellos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Recién cantábamos que el Señor dejó el cielo para traernos un rico don. Y ese don es la salvación. ¿Ya? Y si alguien no ha tomado todavía la decisión de reconocer a Cristo como el Hijo de Dios y como Señor de su propia vida, y no se haya arrepentido de sus pecados, pidiéndole perdón a Él, que este sea el día de salvación. Bueno, como les decía, Jonás fue un profeta en el Antiguo Testamento, y un día Dios habló con él, conversó con Jonás y lo mandó, le ordenó, le dio la orden de ir a una ciudad a predicar. Él tenía que dirigirse a la ciudad de Nínive y anunciar a los habitantes de Nínive que Dios estaba cansado de la maldad de los ninivitas. Dios estaba hasta la coronilla con lo que ellos hacían. A Jonás no le gustó para nada la idea. No tenía ningún deseo de ir a este pueblo enemigo para hablarles de Dios, para predicar y decirle lo que Dios estaba pensando. Por eso que él tomó la decisión y dijo, bueno, mejor huyo, me voy, huyo del Señor. Y en lugar de hacer lo que Dios le había pedido, se fue en dirección opuesta. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Sabemos que lo que Dios quiere que hagamos y tomamos una decisión totalmente opuesta a la voluntad de Dios. Él se fue a un lugar llamado Jope. Y ahí encontró un barco que se dirigía a la ciudad de Tarsis. Eso es lo que nos dice la Biblia en el libro de Jonás. Tarsis estaba muy lejos de Nínive, ¿ya? En dirección totalmente opuesta. Él pagó su pasaje como correspondía, abordó este barco, esperando escapar de Dios. ¿Cuánta gente piensa que puede escapar de Dios? Hay mucha gente que piensa como Jonás. El barco zarpó y a mediados del trayecto, Dios hizo que se desatara una tormenta. Una gran tempestad. A mí me gusta ver en internet las olas gigantes en el mar. Y se ven grandes barcos de estos llenos de contenedores tratando de surcar el mar y como que se meten en abismos profundos, después salen ya y el mar los azota horriblemente. Y estos barcos tan grandes a veces son partidos por la mitad por la fuerza de las olas. Este barco en el que iba Jonás era de madera, ¿ya? Y se levantó una de esas tormentas que parecía que el barco ya se iba a partir por la mitad. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo iba con sus discípulos y se produjo una tormenta? Y los discípulos creían que se iban a ahogar y despertaron al Señor que estaba ahí durmiendo. Y el Señor habló a los vientos, al mar, y se produjo gran bonanza. Él tiene dominio sobre el mar. Ahora, a veces en nuestra vida
se levantan tormentas, grandes tormentas, y pensamos que vamos nosotros a sucumbir frente a esa situación tan grande. Y hermanos, a veces esas tormentas se producen por nuestra propia culpa, ¿ya? Porque hemos tomado decisiones que no correspondían. Y hermanos, no se nos olvide, en el caso de los cristianos, la Biblia dice que el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. A los que no son hijos de Dios, bueno, van a vivir de acuerdo, el que muere cantando, como la chicharra muere cantando, ¿no es cierto? El que vive como chicharra muere cantando. Pero el cristiano no. El cristiano, cuando se opone a lo que Dios le dice como hijo, él como padre lo va a disciplinar, ¿ya? Ahora, los marineros, en el caso de Jonás, estaban asustadísimos. Y me llama la atención eso de que los marineros estuvieran asustados. Generalmente los hombres de mar no se asustan por las cosas que suceden en el mar. Ellos se acostumbran y saben cómo solucionar ese problema, ¿ya? Pero cada uno dice que comenzó a clamar a su propio Dios. Aligeraron la carga del barco, empezaron a tirar fuera del barco todo lo que podía, a todo lo que podían echar mano. Y Jonás estaba abajo, bajo la cubierta, y estaba dormido. No sabía lo que estaba pasando. Pero era tanto el alboroto que el capitán del barco fue donde Jonás y lo despertó. Ya lo remeció, lo despertó y le dijo que se pusiera a clamar a su Dios. Todos estaban clamando a su propio Dios y él también tenía que hacer lo mismo. No era el tiempo de estar dormido, ¿ya? Para que Dios los librara de la muerte. Sin embargo, al cabo de un tiempo, los marineros, dice la Biblia, empezaron a sospechar que esa tempestad era un castigo. Alguien había hecho algo que había enojado a su Dios. No era normal la situación que estaba pasando. Y dice que echaron suertes para saber quién era el responsable, y la suerte cayó sobre Jonás. Y le preguntaron, ¿qué hiciste? ¿Qué fue tan grave que hiciste enojar a tu Dios? Y saben, la Biblia dice que para Dios la desobediencia es lo peor. Lo peor, es peor que incluso la idolatría, peor que la adivinación. Para Dios la desobediencia es algo que no soporta. De hecho, fue ese pecado que hizo que el hombre cayera del huerto. Fue la desobediencia a Dios que hizo que el hombre muriera allá en Génesis. Así que Dios no soporta la desobediencia. Y Jonás confesó que él temía a Dios, a este Dios que había hecho la tierra y el cielo y todo lo que hay, y que él estaba huyendo de su Dios. Jonás sabía cuál era su pecado. Cuando pecamos nosotros también sabemos. Los cristianos sabemos cuando estamos en desobediencia. La Biblia nos dice a nosotros que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos dice que estamos mal. Y Él le dice, yo estoy huyendo de mi Dios. Dice que la tripulación se llenó de temor y le preguntaron a él, bueno, ¿y qué podemos hacer para que tu Dios, haga que el mar se calme? Y Jonás le dice, échenme al mar. Échenme al mar. No querían hacerlo, dice la Biblia. Trataron de llevar el barco a tierra, pero la tempestad se puso aún más fuerte. Así que todos clamaron al Dios de Jonás para que él tuviera misericordia, y finalmente ya no queda otra que tirar a Jonás por la borda. Tan pronto Jonás tocó el agua, se calmó la tempestad. Era eso lo que estaba haciendo peligrar la vida de todos los que estaban arriba del barco. Así que, llenos de temor de Dios, dice la Biblia que
le ofrecieron un sacrificio a Dios, al Dios verdadero, e hicieron votos. La Biblia agrega que no terminó la cosa ahí, sino que Dios había preparado un gran pez que tragó a Jonás entero. Ya, no era un tiburón que se comía a Jonás a mascadas, no, sino que entró él entero a este pez. Y estuvo, dice la Biblia, en el pez 3 días y 3 noches. Yo les quiero decir que esto es verdad, no es un cuento, porque en una oportunidad gente incrédula le preguntó al Señor Jesucristo que qué prueba había de todo lo que él estaba diciendo que era cierto. Y él le dijo, no les voy a dar ninguna otra prueba sino la prueba de Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre también va a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Hablando de su resurrección, del tiempo que él iba a pasar sepultado y que luego iba a resucitar. Así que se lo traga y mientras está dentro del pez, Jonás comienza a orar. Él se arrepiente. Fíjese que mientras pasó todo lo de la tormenta, Jonás no se había arrepentido. Incluso después de que lo tiran al agua, no estaba arrepentido, sino que él se arrepiente cuando está dentro del pez. Ya no había caso, imagínense, se lo comió un pez grande, entero. Él iba a morir, yo estoy convencido de que él estaba seguro de que se iba a morir, pero ahí clama a Dios. Él sabía que a pesar de estar en el fondo del mar, dentro del vientre de un pez, Dios lo veía. No solo que Dios lo veía, sino que Dios lo escuchaba. Y también que Dios estaba con él. Así que Jonás clamó a Dios, reconoció la grandeza de Dios, lo alabó y decidió cumplir las promesas que le había hecho al Señor. La Biblia nos dice en Eclesiastés que es mejor que no prometamos y no que prometamos y no cumplamos. A Dios no le gusta eso. Aquí él decidió obedecer las promesas que había hecho a Dios y Dios le dio la orden al pez y el pez arrojó a Jonás de su vientre y él pudo llegar a tierra firme. Y hermanos, la historia no termina ahí, sino que dice que nuevamente Dios habla con Jonás. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Siempre quiere ya que el hombre reaccione. Nuevamente Dios manda a Jonás a Nínive a llevar su mensaje. Lo que Dios dice se cumple, hermano. Si Dios quiere algo, lo va a hacer y tarde o temprano eso va a ocurrir. Esta vez Jonás sí decide obedecer. La ciudad de Nínive era una ciudad bien grande. Pero Jonás recorrió la ciudad entregando el mensaje de Dios lo más corto y directo posible. Creo que esa no era la voluntad de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios debemos obedecer de corazón. ¿Ya? Cuando hacemos algo por Dios tenemos que hacerlo con agrado. No tenemos que hacerlo a la fuerza. ¿Ya? Debemos recordar, tal como cantábamos recién, Él murió por nosotros. Lo entregó todo por nosotros. Dejó el cielo por nosotros. Sufrió el oprobio, sufrió reproches, sufrió la cruz. Y nos pregunta a nosotros, bueno, ¿y qué haces tú por mí? ¿Se acuerdan? Eso lo cantamos recién. ¿Ya? Aquí Dios le dice a Jonás que vaya a llevar este mensaje, pero en lugar de ir a hacerlo como encomendado con Dios, de la forma en que Dios lo haría, él buscó hacerlo lo más corto posible. Cuando uno tiene un empleado y le pide que haga algo, ¿ya? Por ejemplo, que recoja el desorden que quedó después de la fiesta en una reunión, y el empleado barre por donde miró a la suegra, no es un buen empleado.
Un buen empleado es el que va a levantar el mueble, va a barrer debajo, va a sacar los vasos que están debajo de los sillones, ¿no es cierto? Va a hacer un buen trabajo, como para el Señor. ¿Ya? Pero aquí no, quiso hacerlo lo más corto y rápido posible. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Llegó a la ciudad y dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje, sin amor. ¿Ya? Sin ponerle la forma en que Dios lo habría hecho. Dios es un Dios de amor. Claro, es fuego consumidor, pero Él habla con amor. ¿Ya? Pero Jonás no lo hizo así. Era todo lo que decía. Dentro de 40 días Nínive será destruida. El esfuerzo mínimo para cumplir lo más rápido posible la encomienda que se le había encargado. Él quería zafarse rápido del compromiso con Dios. Sin embargo, lo que sucedió sorprendió totalmente a Jonás. Los ninivitas, a pesar de lo breve del mensaje, a pesar de que el mensaje no estaba entregado con amor, ellos creen el mensaje de Dios. Y proclaman ayuno, se humillan, se arrepienten ante Dios. Hasta el rey se humilló. Dice la Biblia que no solo los humanos se vistieron de cilicio, sino que cubrieron de cilicio hasta los animales. ¿Ya? Para demostrar hasta dónde llegaba su arrepentimiento. Y clamaron a Dios con todas sus fuerzas. ¿Y qué sucedió? Dios vio el corazón de los ninivitas. Dios vio lo que hicieron ellos, cómo se arrepintieron del mal camino. Y Dios decide perdonarlos. Dios no los iba a castigar. Claro, a Jonás no le hizo gracia la misericordia de Dios. Hermanos, no juzguemos mucho a Jonás, a veces somos igual que Jonás. ¿Ya? Cuélguenlo, mátenlo, ¿no es cierto? Los mandamos al infierno, rapidito. Tenemos esa tendencia, pero Dios no tiene esa tendencia. Fíjese, nos salvó a nosotros, no debiéramos haber ido al infierno nosotros. Ninguno de nosotros merecía el perdón de Dios, ninguno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que en cierta forma a veces nos parecemos mucho a Jonás, enojados con Dios por la misericordia de Dios. Él está enojado porque Dios mostró misericordia con los habitantes de Nínive. Y fue a quejarse con Dios. ¿Ves, Señor? Esto es lo que yo temía. Los has perdonado. Les fui a advertir para que tú los castigaras. Yo sabía que te ibas a compadecer porque eres un Dios misericordioso. Estabas enojado. Y en su frustración le pidió a Dios que le quitara la vida. Imagínense la pinturita esta. Y somos iguales. Somos iguales. Cuando nos enojamos por algo y nos enojamos con Dios, ¿cuántas cosas le decimos a Dios? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Te parece bien enojarte tanto? Dios tiene sentido del humor. ¿Te parece bien enojarte tanto? Bueno, a la respuesta de Dios dice que Jonás se enojó, sigue enojado, se va de la ciudad y se sienta debajo de una enramada, dice. Dios había hecho crecer esa planta. Y esa planta empezó a darle la sombra a Jonás porque dice que era un día muy caluroso, muy caluroso. Y él estaba ahí mascullando su rabia debajo de la enramada, contento de que debajo se sentía un poco de brisa. Pasó el día, durmió debajo de la enramada y al día siguiente dice la Biblia que Dios puso un gusano que hirió la enredadera y se marchitó. Dice que se marchitó antes de que saliera el sol, porque después salió al sol,
comenzó a soplar un viento cálido, sofocante. Jonás estaba casi desmayado, porque ya no estaba teniendo una buena sombra, y una vez más quería morir. Estaba enojado porque la planta se secó ahora. Y ahí en Jonás capítulo 4, versículo 10 al 11, se lee: y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, de la enredadera, en la cual no trabajaste? Yo la hice crecer, ¿no es cierto? La cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? La enseñanza que Dios le da a Jonás. Y es una enseñanza para nosotros. Yo quiero sacar 3 puntos de esto, reforzando la idea de que Dios es misericordioso y perdonador. En primer lugar, hermanos, no podemos huir de Dios. No hay caso. Si Dios nos dice que hagamos algo, hay que hacerlo. No podemos darle la espalda. Ya vieron, Jonás intentó irse. Trató de ver si Dios se olvidaba de él y de la misión que Dios le había encomendado. Pero fue en vano. Ahora, yo sé que Dios te ha encomendado a ti una misión. Por lo menos sé de una. Y esa misión dice: y me seréis testigos. En Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No es cierto? La gran comisión. Se nos encomendó a todos esa misión. Y no podemos darle la espalda. No podemos huir de lo que Dios nos ha dicho. ¿Ya? Porque Dios está en todas partes. Él es omnipresente. El salmista dice, ahí en el Salmo 139, del 7 al 12, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si no estamos haciendo lo que Dios nos dice, no nos podemos esconder de Él. Es imposible, porque Dios está en todas partes. Él está mirándonos en todo el tiempo. Así que no podemos huir de lo que Dios nos ha encomendado. En segundo lugar, Dios perdona a los que se arrepienten. ¿Ya? Y estamos hablando de un arrepentimiento de corazón. El ejemplo son los ninivitas. Ellos escucharon la advertencia de Jonás, aunque fue de mala gana, pero la escucharon y se arrepintieron. Se arrepintieron de todo corazón ante Dios. Y el resultado fue el perdón. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice la Biblia. Arrepentimiento. Y se encuentra el perdón de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa fue la actitud del pueblo de Nínive. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Dice que Dios no desprecia eso, lo considera. Es como el alfarero, ¿no es cierto? Él puede hacer con la greda lo que quiere.
puede hacer un jarrón muy bonito, pero si se echa a perder el jarrón, él puede romper el jarrón y volverlo a hacer. Así que Dios siempre está dispuesto a perdonar al que se arrepiente. En tercer lugar, Dios ama a los que nos parecen menos amables y les ofrece también la salvación. Piensen en cualquier persona ustedes. Dios ama a esa persona. Y Dios la va a amar hasta el momento en que esa persona muera. Ahora, si esa persona muere sin haberse arrepentido, va a ir al infierno. No porque Dios no la ame, sino porque no tomó la decisión correcta. ¿Ya? Los de Nínive eran enemigos del pueblo de Dios. La gente de Nínive era cruel. La gente de Nínive era malvada, especialmente en contra de los judíos. Yo pensaba el otro día, si Judas se hubiese arrepentido, ¿lo habría perdonado Dios? ¿Sí? Pero Judas no se arrepintió. Tuvo remordimiento por lo que había hecho, por haber recibido las 30 piezas de plata al entregar a Cristo. Arrepentimiento no, remordimiento. Y ese remordimiento lo llevó a ahorcarse, pero no se arrepintió. Si Hitler, que mató tantos judíos, se hubiese arrepentido, Dios también lo habría perdonado. Eran enemigos los ninivitas del pueblo judío. Sin embargo, Dios le advirtió a la gente de Nínive. Y en su advertencia le dio la oportunidad. Dios siempre da una oportunidad. Nadie va a poder llegar delante de Dios y decirle, Señor, tú me condenaste injustamente, porque Dios es justo. Y dentro de la justicia de Dios está el hecho de poner las dos alternativas. El camino de bendición y de la vida y el camino de la maldición y la condenación eterna. Y quien elige es uno, no Dios. Uno tiene libre albedrío. Dios ama a toda la humanidad, dice la Biblia, y desea que todos los seres humanos se salven. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6, dice, refiriéndose a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que dice. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios, Jehová Dios de los ejércitos. El mediador, Jesucristo, Dios el Hijo. ¿No es cierto? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No se puede ir al cielo de otra forma. No se puede ir al Padre de otra forma. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por lo tanto, Dios no quiere que ninguno perezca. No desecha a nadie sin darle primero la oportunidad de arrepentirse. Y por último, Dios desea y espera la obediencia de sus hijos. Él es Padre. Y como todo papá espera que los hijos obedezcan y si han procedido mal, que se arrepientan. ¿Ya? Nosotros, si amamos a Dios y somos sus hijos, tenemos que obedecerle. No hay otra alternativa. La desobediencia siempre trae consecuencias. Y estas consecuencias nos perjudican no solo a nosotros, sino también a los que están a nuestro alrededor. Fíjense en Jonás. El pecado de Jonás no solamente lo afectaba a él, sino que estaba afectando a toda la tripulación. En 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Así de importante es la obediencia. Y Gálatas 5:7 agrega,
Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y en 1 de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En ninguna parte de la Biblia dice que los que aman a Dios no van a sufrir. Si Él sufrió, no tenemos por qué quejarnos nosotros de estar sufriendo. Y de hecho dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. ¿Ya? Pero dice que si padecemos según la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Desquitarnos, ir a tirar piedras a la calle, ¿no? Encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué más? Y hagan el bien. Para terminar, hermanos, los versículos de 1 de Pedro, capítulo 4, anteriores al que acabo de leer, dicen, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjense lo que dice este versículo. Está hablando de aquellos que no obedecen al Evangelio. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Cristo salva. Los que no quieren obedecer eso, ¿dónde van a aparecer? Sabemos que el fin del que rechaza a Cristo es la condenación eterna. Ahora una pregunta. ¿Qué pasará contigo si aún no te arrepientes y no has pedido perdón a Dios? Si aún no aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Sabemos que a nosotros como cristianos, si desobedecemos, Dios nos va a castigar. Porque la Biblia lo dice. Pero nos castiga para que nos arrepintamos. Y en el momento en que nosotros nos arrepentimos, volvemos a tener comunión con Él. Porque la salvación no se pierde. Se pierde la comunión. ¿Ya? Pero quienes aún no tienen a Cristo, ya están condenados. Y eso es lo terrible. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias porque su palabra es clara, su palabra es eficaz. Y dice que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Usted nos conoce, Señor, íntimamente. Y damos gracias por eso, porque no hay excusa. Somos como un libro abierto para usted. Le damos gracias porque a través de su palabra podemos darnos cuenta de cómo usted nos ve, en qué estado está nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a corregir, a enmendar el rumbo, a seguir de acuerdo a su voluntad, obedeciéndolo a usted. Pero aquellos que aún no conocen al Señor, aquellos que aún no se arrepienten, aquellos que no le piden a Dios perdón por sus pecados, aquellos que aún no aceptan a Cristo como Señor y Salvador, hoy Dios les está dando otra oportunidad. No la deseche, porque usted no sabe cuánto tiempo más de vida le queda. Quizá usted no tiene enfermedades, quizá usted no tiene dolencias, pero nadie le asegura que a usted no lo pueden atropellar, que usted no puede recibir una bala loca, que usted no puede morir porque se ahoga con algo. La vida es frágil. Mientras hay vida, Dios le está dando una oportunidad de arrepentirse y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y la decisión es suya. Si acepta a Cristo, tiene la vida.
si rechaza a Cristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre usted. Y si muere en esa condición, se va al infierno. Dios es justo. Ojalá que tome la decisión correcta. Padre Santo, le pido por quienes aún no reciben al Señor, que tengan esa oportunidad de hacerlo mientras aún hay tiempo. Y para nosotros que ya somos cristianos y que a veces tratamos de huir de la responsabilidad, que a veces tratamos de huir de lo que usted nos encomienda hacer, Señor, que recapacitemos y hagamos su voluntad con agrado, con amor, sabiendo que usted lo dio todo por nosotros y que nosotros también debemos darlo todo por usted. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Ahora vamos a escuchar el versículo de los niños. 1, 2, 3. Josué 24:15. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24:15. Bien. Ya. 1, 2, 3. Josué 24:15. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24:15. Que el Señor les bendiga, hermanos, y ojalá que pongamos en práctica lo que el Señor nos dice.